Bienvenidos hermanos, buenos días, Dios bendiga. Acá estamos una nueva mañana de martes para compartir el estudio bíblico de Filemón que estamos ahí profundizando como lo hicimos con Colosenses. Bueno, y queremos hoy entrar un poquitito más, ya ahora entramos en los versículos, versículo a versículo. El martes pasado comenzamos con una introducción, el jueves Juan también compartió una parte de la introducción, ahí ya tuvimos el estudio, algunos ya lo comenzaron a hacer en las casas abiertas virtuales y según nos devolvieron, nos hicieron la devolución, les fue muy bien y fue algo bueno, que realmente los atrapó y pudieron aprender un poco más sobre el libro de Filemón, sobre Pablo, sobre la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar también profundizando un poquitito más. Así que bueno, vamos derecho al estudio. Ahí bueno, tenemos preparado para compartir. Vamos a ver en primera instancia, bueno, yo le puse como subtítulo Gracia y Paz porque es lo que más me impactó de lo que Pablo comienza compartiendo en la carta de Filemón, ¿no? Pero bueno, vamos a meternos ahí en el saludo, ¿sí? Lo primero que vamos a estar viendo es el saludo. Y vamos a leer para esto en Filemón los versículos 1 al 3, que dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí yo puse como algo para tener en cuenta, ¿no? Que esta epístola da una muestra de la sabiduría de Dios en cuanto a la manera en que los cristianos deberían tratar sus asuntos con otras personas basándose sobre principios espirituales, ¿no? A veces uno no sabe qué hacer con ciertas situaciones con personas. Y vos decís, ¿qué hacer? Bueno, acá hay principios espirituales en esta carta de Pablo a Filemón que nosotros podemos extraer para poder aplicarlo a nuestra vida. Y realmente es magnífico, ¿no? El domingo hablábamos sobre algo muy importante que tiene que ver con el hecho de que somos hermanos. Bueno, y hoy vamos a introducirnos un poco en eso, pero también vamos a estar viendo otras cosas que son interesantes. Lo primero que vemos en esta carta es al escritor, ¿no? Ahí el primer punto es el escritor. Esta es la única epístola en la que Pablo se presenta y saluda y se refiere a sí mismo como prisionero de Jesucristo. Es la única carta en la que se presenta de esta manera. En las otras cartas, ahí por ejemplo yo puse, ¿no? En 7 de sus epístolas se identifica como apóstol. En 2 de ellas, en 1 y 2 Tesalonicenses, se presenta como apóstol. No usa, en 1 y 2 Tesalonicenses no usa ningún tipo de apelativo y en 3 se refiere a sí mismo como siervo de Cristo. Pero en Filemón es la única que él se presenta como prisionero de Jesucristo. Probablemente Pablo se abstuvo de llamarse apóstol, de presentarse como apóstol, debido a que su epístola era una epístola o una carta de petición, ¿no? Es una petición, una súplica, no era, como él lo aclara después, no era un mandato como apóstol que bajaba línea y decía, quiero que Filemón hagas esto. Entonces él se presenta como prisionero de Jesucristo, porque él lo aclara, no es una carta de mandato en la que se tenía que presentar como una autoridad, sino era una petición y se presenta de la manera más humilde. Creo que ahí está la idea de lo que él enseñó cuando le escribió también la carta a los Efesios, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo era prisionero, por supuesto, del Imperio Romano, pero en realidad su encarcelamiento se debía al testimonio de su Salvador, de Cristo, ¿no? Y es por eso que se llama a sí mismo prisionero de Jesucristo.
y Epafras era su compañero de prisiones, o sea que estaban presos juntos por predicar el Evangelio. Y qué bueno esto, ¿no? Cuando uno sufre por el Evangelio, no sufre por las circunstancias. Él no era prisionero de Roma, era prisionero del Señor. Qué tremendo, ¿no? Cuando uno entiende que todo lo que haces para el Señor, aún las cosas malas que te pasan, las haces o las sufrís para el Señor también. Ahí, al añadir las palabras y el hermano Timoteo, se refuerza la expresión de simpatía y amor que Pablo tenía por él, ¿no? El nombre de Timoteo va junto con el del apóstol en las salutaciones en 5 de otras cartas, que eso, bueno, no lo puse para no distraernos, pero está ahí también en 2 Corintios, en Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, lo mete a Timoteo en el saludo, porque evidentemente juntos escribieron esta carta y evidentemente Timoteo era el que tomaba nota, evidentemente. Vamos a ver ahí un poquitito, bueno, este es el escritor, Pablo, ¿no? Se presenta como prisionero de Jesucristo, lleva todo lo que él le pasa y vive a Cristo, que también es un poco lo que decía en Gálatas 2:20, perdón que me extiendo con esto, pero me impacta, ¿no? Que realmente todo lo lleve al Señor, porque dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces él no estaba prisionero por las circunstancias, por una Roma injusta y por otras situaciones. Él estaba preso por el Señor. Y qué bueno que llevemos todo a ese nivel, ¿no? Al Señor. Vamos a ver a los lectores un poquitito. Casi todo lo que se sabe de Filemón en el Nuevo Testamento se da a conocer en las palabras al amado Filemón, colaborador nuestro. Era evidentemente amado por Pablo. Pablo lo consideraba a su mismo nivel como colaborador, ¿no? Lo menciona de una manera especial. Filemón, como ya lo estuvimos viendo en la introducción, era un hombre acaudalado de la era apostólica, y en la casa se reunía la iglesia, o sea, tenía que ser una iglesia, una casa bastante grande para que se reuniera la iglesia, si bien no eran muchísimas personas, pero tenía que tener ciertas comodidades para que la iglesia funcionara allí. Y ser colaborador de Pablo no necesariamente significaba que Pablo y Filemón trabajaban juntos. Más bien Filemón trabajó para formar la iglesia de Colosas, mientras que Pablo ministraba más de cerca la iglesia de Éfeso. Pablo también se dirige a Filemón llamándolo hermano, ¿no? En los versículos 7 y 20. Filemón evidentemente había trabajado mucho y había estado ayudando al desarrollo de la obra, por lo cual Pablo después le va a decir, que es el versículo 7 que yo prediqué el domingo, le va a decir que su corazón se llena de gozo y alegría y de consolación al ver el trabajo de Filemón con los santos, ¿no? Al ver que Filemón reconfortó el corazón de los santos. Después aparece Apia, ¿no? Y es muy probable, como ya lo venimos diciendo, lo dijo Juan, lo dijimos el martes, es posible, especulaciones, que la hermana Apia fuera la esposa de Filemón, pero que también fuera parte, hay algunos eruditos que dicen que ella fue parte del desarrollo de la iglesia en el liderazgo. Ahora, si ella era esposa de Filemón, entonces, por ser esposa, tenía igual de responsabilidad en la decisión de recibir a Onésimo. Porque de acuerdo a las costumbres de la época, las esposas tenían a su cargo las responsabilidades cotidianas de los esclavos. ¿Qué iban a hacer los esclavos? Era la ama la que le decía lo que tenía que hacer el esclavo. Esa responsabilidad estaba sobre ella, entonces ella también tenía un papel importante. Esto si ella fuera esposa, ¿no? Algunos hicieron conjeturas con respecto también a Arquipo, de que si era hijo de Filemón y Apia o no, pero lo que sí sabemos es que evidentemente él tenía un cargo dentro de la iglesia o desarrollaba una función como pastor, misionero en Colosas. Porque Pablo ahí, ¿se acuerdan en Colosenses? Al final, Pablo le dice, díganle a Arquipo que cumpla su ministerio. Evidentemente él tenía un ministerio, una función dentro de la iglesia. Y
Y también estaba trabajando juntamente con Filemón en su casa en ese momento, ¿no? Entonces es Arquipo que también recibe el saludo y tiene que ser parte de la lectura de esta carta. También Pablo dirige la carta a la iglesia. Si bien esto ya lo dijimos, pero es bueno volver a repasarlo, ¿no? ¿Por qué dirige Pablo la carta a tantos lectores, ¿no? Porque si hubiera sido una carta personal, solamente le hubiera mandado una misiva a Filemón diciéndole, che, recibí a Onésimo porque me es útil y te es útil y todo lo que le dijo. Pero sin embargo, se la manda a Filemón, a Apia y a Arquipo. Pero no solamente a ellos tres, volvemos a decir, a Apia porque si era la esposa de Filemón tenía que tomar la decisión también de recibirlo. Arquipo estaba pastoreando la iglesia, entonces también tenía que saber que a la iglesia iba a volver ahora un hermano que era esclavo, que había defraudado a su amo Filemón, que era miembro importante de la iglesia, justamente la iglesia funcionaba en su casa. Y también incluye a la iglesia que estaba reuniéndose en la casa. La razón puede haber sido para ejercer alguna clase de presión santa sobre Filemón, de manera que hiciese lo que Pablo le estaba pidiendo. O algunos por ahí también especulan con que quizás también el apóstol, si no incluía a la iglesia en la lectura de la carta, algunos de sus miembros habrían murmurado contra Onésimo o contra Filemón porque volvía Onésimo, che, ¿y este qué hace acá? No entendían nada, ¿no? Y qué buena esta decisión de Pablo, es una visión práctica de cómo manejar las situaciones. Hay que a veces no decimos nada porque principalmente los pastores, no hay que decir nada para cuidar el rebaño, pero a veces ese no decir nada, al haber desconocimiento del pueblo, trae rumores, murmuraciones, chusmerío, etc. Entonces Pablo evitó eso, lean la carta y se terminó, ¿viste? El apóstol le está pidiendo a Filemón que reciba otra vez a Onésimo, Apia, hacer los papeles, Arquipo, vos sos el pastor, bueno, ahora tenés un hermano más en la iglesia, y la iglesia tiene que recibirlo, ¿no? Qué bueno. Ahora, esto de la iglesia en la casa, ahí yo puse que la práctica de las iglesias en la casa, estamos viendo características, ¿no?, de la carta, ¿no? La práctica de que las iglesias se reunieran en las casas para el culto de adoración era algo muy común hasta el año 200 después de Cristo. No fue hasta sino el siglo III que las iglesias se empezaron a reunir en edificios aparte, ¿no?, en templos. Eso después es un tema aparte. Pero las iglesias en las casas son mencionadas por Pablo también en Romanos, en Colosenses. Ahí yo puse dos pasajes en Romanos 16:5, que dice, saludad, ahí, bueno, no puse el texto, pero es Romanos 16:5, se están apuntando. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de acaso para Cristo, ¿no? Pero fíjense que lo primero que dice es saludar también a la iglesia de su casa. Después en Colosenses 4:15, que también lo estuvimos viendo, dice saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Si quieren nombres para hijos, ahí tienen. Epeneto y Ninfas son lindos nombres. Vamos un poco con el saludo en tercer lugar. Ahí yo puse la expresión gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, es la acostumbrada por el apóstol Pablo, o sea, como que la ponía en casi todas las cartas. Es casi idéntica a la que aparece en 6 de sus epístolas, en Romanos 1 y 2 Corintios, en Gálatas, Efesios, Filipenses. Las salutaciones de las otras 6 epístolas paulinas, dice, solo presentan ligeras variantes. Ahí en Colosenses 1, en 2 Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo y en Tito. Pero ese gracia y paz, yo los iba a poner los textos, pero eran muchos. Y después ustedes si quieren profundizar un poco más y leerlos, estaría bueno. Pero es importante notar el orden en que él escribió las palabras. Yo no sé, sinceramente, cuando decimos estas cosas, hacemos un estudio profundo y le damos un significado a por qué escribió las cosas así. No sé si realmente, soy sincero, ¿no?,
No sé si realmente Pablo se puso a pensar, voy a poner primero gracia y después paz, porque la paz es el resultado de la gracia. Pero podemos llegar a decir que la palabra paz expresa una condición espiritual, ¿no? Y que no es sino por la gracia de Dios que vos tenés esa condición espiritual. Es el efecto de la sola causa, que es la gracia. No puede haber paz sin gracia de Dios. La paz con Dios es un asunto, como aprendimos en la Biblia, es un asunto legal, la paz con Dios. Y viene por medio de la fe, dice en Romanos 5.1, que yo lo puse ahí, dice un pasaje muy conocido, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz de Dios, que es una experiencia, proviene del ministerio y la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Porque ahí en Gálatas dicen, en el capítulo 5, versículos 22 y 23, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bueno, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero fíjense que el fruto del Espíritu, el Espíritu cuando trabaja en nosotros y nos empieza a cambiar desde adentro hacia afuera, una de las cosas que trae justamente es paz. Y el Espíritu está trabajando en nosotros por la gracia de Dios. Por eso le damos ese sentido, ¿no? De gracia y paz. La gracia va primero para que venga la paz de Dios. Pablo aún termina la carta diciendo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Bien, esto sería la introducción, los primeros 3 versículos. Miren todo lo que dijimos de 3 versículos que a veces lo leemos tan rápido, ¿no? Por eso es bueno profundizar. Vamos con los versículos del 4 al 7. Ahí vamos a ver la gratitud en oración. No sé, había un montón de texto más, ¿no? Bueno, ahí vamos con la gratitud en oración. En Filemón 4 al 7 dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Bueno, vamos ahí con la acción de gracias, que son los versículos 4 al 5, ¿no? Cada carta de Pablo, excepto Gálatas, incluye una expresión de gratitud en su introducción, ¿no? Incluir una palabra de gratitud al comienzo de la carta era una costumbre de la época, no solamente en las epístolas o en las cartas que podemos decir que son la palabra de Dios, sino también en las cartas comunes que la gente escribía. Como hoy nosotros tenemos un formato, ¿vieron? Para escribir cartas. Ahora no se usa tanto el correo tradicional y el mail se volvió más confianzudo. Había una estructura para escribir las cartas y Pablo un poco respetaba, porque él era un hombre muy culto, muy preparado y había sido instruido y sabía cómo escribir una carta, y por eso él siempre respetaba de alguna manera ese formato de incluir el saludo, una acción de gracias, una gratitud, y después empezaba a desarrollar el tema. Es gracioso porque en algunas cartas empieza agradeciendo, reconociendo a las personas a las cuales le va a escribir y después le empieza a dar con un hacha. Pero bueno, ahí empieza, ahí las palabras: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ti en mis oraciones, son casi idénticas a las que Pablo usó en otras epístolas de la prisión, ¿no? Fíjense, desde la prisión él era muy agradecido por los hermanos a los que le escribía, pero también dice lo mismo en Efesios, ¿sí? En el capítulo 1, versículos 15 y 16, en Filipenses, capítulo 1, versículos 3 y 4, en Colosenses, capítulo 1, versículos 3 y 4 también. Pablo
también dice que da gracias porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, ¿no? Y ahí la combinación también que aparece de fe en Cristo y amor por los santos era cierto también en el caso de los Efesios, ¿no? Hay en Efesios capítulo 1, versículo 15, los Colosenses en el capítulo 4, capítulo 1, versículo 4, y los Tesalonicenses en 1 y 2 Tesalonicenses, justamente los capítulos, el capítulo 1, versículo 3. Evidentemente Pablo usaba un formato para escribir las cartas en las cuales no era un copio y pego, sino realmente yo creo que su corazón estaba reconociendo, agradeciendo y poniendo de manifiesto la fe y el amor de los hermanos. Pero él usaba este formato. El apóstol Pablo pudo haber oído acerca de la fe de Filemón y su amor por los santos de boca de Onésimo y Epafras. La fe de Filemón en Cristo Jesús producía amor por todos los santos, debido a que ese discípulo amaba a todos los santos, seguramente incluía en su amor a Onésimo, que ahora era un nuevo santo, o lo debería incluir, ¿no? Por eso Pablo remarca, mirá que vos sos un tipo muy amoroso, que querés mucho, que amás, que hacés tanto por los santos. Bueno, empieza como a ablandar la tierra para sembrar la petición que viene detrás, ¿no? Bueno, y ahí viene en segundo lugar la oración, en el versículo 6, y yo puse ahí que, bueno, habiendo elogiado a Filemón por su fe y amor, Pablo abunda más en hablar de su fe y de su amor, o sea, vuelve a remarcar la fe y el amor. La oración de Pablo era que Filemón estuviera compartiendo activamente su fe, literalmente activo en la participación, ¿sí? Que en griego sería koinonía. La participación de la fe, la koinonía es la comunión justamente, ¿no? Con las personas. La participación de la fe de Filemón conduciría, por lo tanto, a un completo entendimiento de las bendiciones espirituales. ¿Qué digo? Bueno, esperen que lo vuelvo a decir. La fe te conduce a entender de una mejor manera, de una manera más completa, las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. La fe me lleva a comprender. Pero si lo damos vuelta, y si existiera la otra posibilidad de que la primera idea derive a la segunda, o sea, que al entender más las bendiciones, empiezo a tener más fe. Sea como fuere, de un lado o del otro, y lo podemos poner de donde querramos, la idea es que la fe nos lleve a entender, a comprender las bendiciones que tenemos en Cristo. Si llegamos a comprender las bendiciones que tenemos en Cristo, vamos a tener más fe. Y podemos dibujar el símbolo sin fin, ¿no? ¿Por qué? Porque la fe me lleva a comprender y el comprender me lleva a tener fe. Qué bueno sería que podamos vivir en ese sinfín de estar comprendiendo las bendiciones que tenemos en Cristo y eso redunde en bendición para el pueblo. Ahí en la NBI dice: pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo, mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Y acá vemos realmente el sentido de la fe. La fe es para bendición. No es solamente para comprender o para disfrutar uno mismo, sino, como dice ahí, y puse la NBI porque me gusta la traducción esto de la causa de Cristo. Y justamente, ¿no? La idea de Pablo no es beneficiarse él mismo, sino se hubiera quedado con Onésimo. ¿Por qué manda a Onésimo de vuelta a Filemón? Primero porque era lo que correspondía, porque Filemón era el dueño de Onésimo. Y en segundo lugar porque él pensaba en que esto iba a traer un beneficio a la obra, iba a traer un beneficio a la causa de Cristo. Entonces, ahí vamos a otro texto que yo puse ahí. Conforme el creyente comprende mejor
lo que tiene en Cristo Jesús, más dispuesto está a compartirlo con otros. ¿Sí? Cuando uno va comprendiendo lo que tiene en Cristo, wow, eso lo quiere compartir. El completo entendimiento es epignosei, mencionado en las oraciones del apóstol Pablo en cada una de las epístolas de la prisión. Y ese epignosei significa como que se te ilumina la mente, ¿no? Como que lo descubriste. ¡Wow! Ahora lo entendí. Es como que quedas impactado por una revelación de una verdad profunda, de una verdad que antes no conocías, que antes no sabías. Y ahora, epignosei, es como que se te abrió la mente. Ahí en Efesios 1 dice, alumbrando los ojos, miren ahí está, epignosei, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Alumbrando los ojos del entendimiento. Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, epignosei. O sea, el conocimiento no intelectual, sino el conocimiento de tener una experiencia con el Señor, una revelación de la palabra, que no es solamente leer la Biblia, sino es como que la Biblia se te hace clara, se te trae luz al entendimiento al leer la palabra. Dice en Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, que buen motivo de oración, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, epignosei. Ahí ese conocimiento no es un conocimiento que se adquiere por leer un libro, por hacer un curso o por participar de un estudio bíblico, sino es un conocimiento que viene de la relación con el Espíritu de Dios, que uno lo puede descubrir solamente cuando escucha al Espíritu hablar a través de la palabra. Amén. Bien, y es nuestra oración, que el Espíritu se revele a nuestras vidas y haga la palabra clara y traiga luz para que podamos vivir esa experiencia y todas las bendiciones que tenemos en Cristo las podamos disfrutar. Por último, vamos al testimonio, el versículo 7, y ya estamos terminando. No sé cuánto tiempo estamos acá. Bien, dice, bueno, ahí en el versículo 7, ahí el amor de Filemón derivó, que esto es lo que prediqué el domingo, el amor de Filemón, la muestra del amor, el trabajo, la obra, la consolación o el confort que había traído al pueblo, trajo gozo y consolación para Pablo. ¿Por qué? Porque su discípulo había confortado los corazones de los santos. O sea, es hermoso ver cuando uno gana a alguien para el Señor y después lo ve, o está formando a alguien para el Señor y después lo ve trabajando, lo ve bendiciendo a los demás. Eso trae gozo al corazón. Ahí yo puse confortado, que es, uy, qué palabra, bendito Dios. A ver si ustedes la pueden decir. Pero bueno, la tienen ahí para leer, ¿sí? Anapepautai. Eso significa confortado. Es la palabra que usa el Señor en Mateo 11:28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Anapauso. Os confortaré, ¿no? Que sería otra traducción. Filemón, habiendo sido confortado espiritualmente por Cristo Jesús, podía confortar a otros. Que la palabra dice que con la consolación que fuimos consolados podemos consolar. Ahí yo puse corazones, no es la palabra griego normal que se usa para hablar del corazón, cardia, sino es plan, bueno, también otra complicada, dígala ustedes, que se refiere a las partes internas del cuerpo, porque antes se pensaba que las emociones brotaban desde el interior, desde los intestinos, desde las tripas. Según algunos griegos pensaban eso, que las emociones surgían desde el estómago. Y es cierto, ¿no? Cuando uno dice que está enamorado y tiene mariposas en el estómago, es como que las emociones se centran más
en los intestinos como algo muy de dentro, ¿no? Por lo tanto, es algo muy emocional lo que está diciendo Pablo ahí. Pablo usa otra vez en el versículo 20 y en Filipenses la misma palabra. Dice ahí, en Filemón 20, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Otra vez la palabra corazón no es cardia, sino es plagna. Y en Filipenses 2.1 dice, por tanto, si hay alguna consolación, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, ahí está el tema de splagna, que es justamente una emoción que viene desde las entrañas. Si hay alguna misericordia, dice Filipenses. Entonces, bueno, el testimonio de Filemón, de su obra, de su trabajo, trajo una emoción muy profunda al apóstol Pablo, que dice que se gozaba y se confortaba su corazón. Y es ese estado anímico o ese estado emocional en el cual estamos allá arriba, ¿no? Y podemos disfrutar de ver algo que nos apasiona, algo que amamos, algo que nos gusta. Y realmente el apóstol Pablo estaba entregado de lleno y por completo a la obra del Señor. Y qué bueno, hermanos, es que nos podamos gozar nosotros también al ver el avance de la obra y llevándolo a nuestro contexto, a nuestra vida, a nuestra congregación. Qué bueno es gozarse de ver a los hermanos crecer, desarrollarse. Bueno, el domingo hablábamos de que somos hermanos en Cristo y esto es algo que Dios nos regaló y que nosotros tenemos que desarrollar, disfrutar y poder superar todos los problemas, las diferencias, las decepciones, todo podamos llevarlo al Señor y seguir avanzando y desarrollándonos y gozándonos cuando vemos que alguien está avanzando, está sirviendo, está haciendo algo para el Señor. Por eso cuando veamos a alguien hacer algo para el Señor, no lo critiquemos, no juzguemos, no digamos, a ver cuánto le va a durar y cuánto le va a hacer, ahora se hace el espiritual. Por favor, vamos a gozarnos juntamente con el apóstol Pablo y que esto traiga una emoción profunda a nuestro ser que surja desde lo más íntimo, de lo más entrañable, que llene nuestro corazón de alegría y de gozo al ver a los hermanos crecer, desarrollarse, si se abre una nueva casa abierta, si las obras misioneras están avanzando, creciendo, desarrollándose, si algún hermano está desarrollando sus dones, sirviendo de alguna manera, tenemos que apoyarlo, bendecirlo, decir gracias Señor por este hermano. Y la obra del Señor va a cobrar un valor mucho mayor del que puede llegar a tener hoy. Porque necesitamos nosotros entender que esta es la obra de Dios. Y si podemos llegar a tener una comprensión mayor, si podemos llegar a tener una mayor fe, que sea para beneficio de la causa de Cristo, como el apóstol le decía a Filemón. Bien, hermanos, vamos a terminar aquí en esta mañana. Recuerden que el jueves continuamos, ahí Juan va a estar también compartiendo y contextualizando este estudio y que podamos juntos seguir creciendo y desarrollándonos. Recuerden mañana también que tenemos un tiempito ahí, compartimos cosas de familia, tenemos algunos temas importantes que queremos hablar con ustedes. Hermanos amados, que Dios los bendiga muchísimo en este día y en este tiempo de cuarentena nos dediquemos a crecer más y más en el Señor, en la oración y en el servicio al Señor. Les mando un abrazo grande. Laura está acá de operadora, así que bueno, gracias Laura por ayudarme y también de alguna manera ella los está bendiciendo y compartiendo este estudio con ustedes. Hermanos, nos estaremos viendo en la próxima transmisión. Que Dios los bendiga. Chau, chau.